El deseado de todas las gentes, capítulo 83. El viaje a Emaús. Hacia el atardecer del día de la resurrección, dos de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Esos discípulos no habían tenido un lugar prominente en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en Él. Habían ido a la ciudad para observar la Pascua y se habían quedado muy perplejos por los eventos recientes. Habían oído las nuevas de esa mañana con respecto a que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba, y también el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Ahora regresaban a sus casas para meditar y orar. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados. Sin esperanza ni fe, caminaban en la sombra de la cruz. No habían progresado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no lo observaron detenidamente. Continuaron su conversación, expresando los pensamientos de sus corazones. Razonaban acerca de las lecciones que Cristo había dado, que no parecían poder comprender. Mientras hablaban de los eventos que habían ocurrido, Jesús anhelaba consolarlos. Había visto su pesar, entendía las ideas contradictorias que, dejando a su mente perpleja, los hacían pensar. ¿Podía este hombre, que se dejó humillar así, ser el Cristo? No podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con Él por el amor y anhelaba enjuagar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. No podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con Él por el amor y anhelaban enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles lecciones que nunca olvidarían. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos le hablaron del desencanto que habían sufrido respecto de su maestro, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Con corazón apesadumbrado y labios temblorosos, añadieron: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo, ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder.
No se daban cuenta de que la última parte de su revelación, de que el tercer día resucitaría, se cumpliría tan exactamente como la primera. Esa era la parte que debieran haber recordado. Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. El día después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pero los discípulos no recordaban esas palabras. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los discípulos se preguntaban quién podía ser este extraño que penetraba hasta su misma alma y les hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía, y alentaba tanta esperanza. Por primera vez desde la entrega de Cristo, empezaron a sentirse esperanzados. Repetidas veces miraban con fervor a su compañero y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Cristo habría hablado. Estaban llenos de asombro y su corazón comenzaba a palpitar de gozosa expectativa. Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso de todas las Escrituras las cosas concernientes a Él. Si primero se hubiese dado a conocer, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo, nada más habrían deseado. Pero era necesario que entendiesen el testimonio que le daban los tipos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estos. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró, por medio de los profetas, que esa era la evidencia más categórica para su fe. Al enseñar a estos discípulos Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como un testimonio de su misión. Hoy por hoy, muchos de los que profesan ser cristianos descartan el Antiguo Testamento y aseveran que ya no tiene utilidad. Pero tal no fue la enseñanza de Cristo. Tan altamente lo apreciaba que en una oportunidad dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es la voz de Cristo que habla
a través de los patriarcas y los profetas, desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo Testamento. Es la luz del pasado profético lo que hace resaltar la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo Testamento. Razonando a partir de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de lo que Él debía ser en la humanidad. Sus expectativas de un Mesías que debía asumir el trono y el poder real de acuerdo con los deseos de los hombres habían sido engañosas. Eso había interferido en su comprensión correcta de su descenso, de la posición más sublime a la más humilde que pudiese ocupar. Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos pudieran ser puras y veraces en toda especificación. Debían entender, en la medida de lo posible, la copa de sufrimiento que le había sido asignada. Les demostró que el terrible conflicto que todavía no podían comprender era el cumplimiento del pacto hecho antes que se pusiesen los fundamentos del mundo. Cristo debía morir, como todo transgresor de la ley debía morir si continúa en el pecado. Cristo debía morir, como todo transgresor de la ley debía morir si continúa en el pecado. Todo eso había de suceder, pero no terminaba en derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Jesús les dijo que debía hacerse todo esfuerzo posible para salvar al mundo del pecado. Sus seguidores deberían vivir como Él había vivido y obrar como Él había obrado, con un esfuerzo intenso y perseverante. Así discurrió Cristo con sus discípulos, abriendo sus mentes para que pudieran entender las Escrituras. Los discípulos estaban cansados, pero la conversación no decaía. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad, pero los ojos de ellos estaban velados. Mientras Él les hablaba de la destrucción de Jerusalén, miraron con llanto hacia la ciudad condenada, pero pocos sospechaban quién era su compañero de viaje. No pensaban que el objeto de su conversación estaba caminando a su lado, porque Cristo se refería a sí mismo como si fuese otra persona. Pensaban que era alguno de los que habían asistido a la gran fiesta y ahora volvía a su casa. Caminaba tan cuidadosamente como ellos sobre las toscas piedras, deteniéndose de vez en cuando para descansar un poco. Así prosiguieron por el camino montañoso, mientras a su lado caminaba quien habría de asumir pronto su puesto a la diestra de Dios y podía decir: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Durante el viaje, el sol se había puesto, y antes que los viajeros llegasen a su lugar de descanso, los labradores de los campos habían dejado su trabajo. Cuando los discípulos estaban por entrar en su casa,
el extraño pareció querer continuar su viaje. Pero los discípulos se sentían atraídos por él. En su alma tenían hambre de oír más de él. «Quédate con nosotros», dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron diciendo: «Se hace tarde y el día ya ha declinado». Cristo accedió a ese ruego y entró, pues, a quedarse con ellos. Si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo nunca impone su compañía a nadie. Se interesa en quienes lo necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren una gran pérdida. No conocen a Cristo más de lo que lo conocieron los discípulos mientras caminaban con Él por el camino. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped, que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar, y he aquí que ven en sus manos las marcas de los clavos. Ambos exclaman a la vez: «Es el Señor Jesús, ha resucitado de los muertos». Se levantan para echarse a sus pies y adorarlo, pero ha desaparecido de su vista. Miran el lugar que ocupara el ser cuyo cuerpo había estado últimamente en la tumba y se dicen uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Pero no pueden permanecer sentados conversando, teniendo esa gran nueva que comunicar. Han desaparecido su cansancio y su hambre. Dejan sin probar su cena y, llenos de gozo, inmediatamente vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de quien recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran, deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar. A veces corriendo, a veces tropezando, siguen delante con su compañero invisible, al lado de ellos todo el camino. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Sus corazones saltan de gozo. Parecen estar en un mundo nuevo. Cristo es un Salvador vivo. Ya no lo lloran como muerto. Cristo ha resucitado. Repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que jamás fuera dado al mundo, un mensaje de alegres nuevas, de las cuales
dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad.